Estamos muy felices nuevamente, un domingo contigo, un domingo en Sion, de manera virtual, pero contentos porque de una u otra forma ha sido una plataforma que nos ha ayudado de tantas maneras para poder llegar a la vida de mucha gente. Así que hoy día te damos la bienvenida aquí al Centro Cristiano Sion, un lugar de amor, de excelencia y de verdad. Han sido momentos y meses ya que hemos estado compartiendo con gente que aún no conocemos más allá que por medio del lente. Así que queremos saludarte a ti que no has estado con nosotros de manera presencial, que eres de esa iglesia nueva, esa que llegó ahora por medio de estas cámaras y que hemos ido de una otra forma haciendo acrecentar el reino de Dios como cuerpo de Cristo, como familia, como aquellos que hoy día aceptan ahí en su corazón, en esa modalidad que le ha volado la cabeza a mucha gente, que no podría ser, que nunca te imaginaste, porque quizá dijiste, para tener que creer en Dios tengo que ir a una iglesia, tener los sacramentos y tanta ideología o tanta religiosidad que muchas veces quizás te separó más de Dios que haberte acercado. Y hoy día, por este medio, tú logras tener esto tan maravilloso que quizás por años buscaste y te lograste encontrar, es tener que recibir a Cristo en tu corazón, en la comodidad de tu casa. ¿Qué más mejor podría ser que mejor pack no te hayas ganado en este instante por medio del Evangelio de Jesucristo? Así que quiero que ahí donde estás, en ese lugar, puedas dar las gracias a Dios por haberte permitido poder estar ahí en tu casita, en esa comodidad, y decirle, gracias Señor por haber podido llegar a mi casa, en donde yo nunca iba a salir de aquí para tener que estar contigo y conocerte. Así que justamente a ti te decimos de que Dios tiene algo importante para ti este día también. Si es la primera vez que estás con nosotros, bienvenidos a Sion, a este lugar en donde ha bendecido a mucha gente. Estamos trabajando en diferentes áreas hoy día, y hemos estado proyectándonos, creciendo de una u otra forma durante este tiempo. Y como ya te pudiste dar cuenta durante el espacio anterior, la introducción, hay un equipo maravilloso que está trabajando con la área social y que te puedas comunicar con ellos. Te rogamos que lo puedas hacer porque de esta manera vas a contribuir, obviamente, al crecimiento de la obra de Dios y de tanta gente que lo necesita. Así que es por esto que hoy día te dejamos invitado a que puedas considerar lo que acaba de anunciarse por el equipo del área social que tenemos hoy día en Sion, para que puedas estar colaborando, que puedas estar ahí compartiendo de aquello que Dios te ha dado, como dice su palabra, puedas darlo también tú. Así que, dicho esto, tengo que reconocer algo que Dios ha puesto en mi corazón durante esta semana. Una palabra de Dios que sé que llenará tu vida como ya llenó la mía y lo sigue llenando. Quiero decirte que yo no soy de estos que predico y luego me voy a Hawái poco menos de vacaciones después y vuelvo a la otra semana para tener que predicar. Es maravilloso poderse sentar en familia, como lo estás haciendo en este instante tú, y compartir esta palabra, revisarla una y otra vez. He ido muchas veces a las predicaciones que Dios a mí mismo me ha usado para tener que verme ahí en esa cámara, y no al Moisés, a mi personaje, a mi persona, sino que ver ahí a Dios hablando a mi vida. Créeme de verdad, y lo digo con toda honestidad, en muchas ocasiones esa palabra ha llenado mi corazón. Y he derramado lágrimas igual que tú, porque he sentido que Dios ha hablado a mi vida. Así que si tú puedes hacerlo, puedes revisar cuántas veces sean necesarios esos mensajes, porque su palabra dice de que es una fuente inagotable. Así que te invito a revisarlos cada vez que tengas la oportunidad. Hoy día es un día más de un mensaje, de una palabra, de un tema que Dios ha puesto en mi corazón, porque ha sido una semana en donde me he encontrado, y han sido semanas que me he encontrado con muchas victorias, con muchas buenas pescas. He hecho como que he atrapado a veces varios peces, y ha sido semanas muy maravillosas en donde hemos compartido con gente que quiere seguir recibiendo la palabra de Dios y poder entregar su vida a Dios. Gente que nunca antes lo hubiese hecho, hoy día lo estamos recibiendo, y yo siendo protagonista en muchas ocasiones de esa conversación. Pero también así, esta semana me he encontrado con algunas personas que había estado la semana pasada o hace unos días en victoria con ellos, luego que vuelvo a la otra consejería, en un pleno fracaso. Días o noches de horrendos fracasos, sintiendo muchas veces que han retrocedido.
aún teniendo la evidencia días anteriores de que iba muy bien, que todo iba bien, pero resultó que en esta ocasión, cuando me encontré con ellos, era un eterno fracaso, en donde la angustia volvía a apoderarse, en donde las dudas se volvían a ser presentes, en donde los pensamientos deprimentes volvían a tomar el control de sus vidas, en donde el temor aparecía, en donde parecía que cuando íbamos tan bien, disfrutando del paisaje, de la naturaleza espiritual, de mi nueva vida en Cristo, vuelve a haber un tropiezo. ¿Has fracasado alguna vez? ¿Has ido en lo mejor durante este tiempo y has sentido que vuelves a caer en ese pecado o en ese error, en esa debilidad que cada cierto tiempo pareciera que aparece en ti y te hace un tiempo de un eterno fracaso? Y te cansas, te deprimes, estás desorientado por algunas horas y sientes que todo lo perdiste. Bueno, justamente quiero hablar de un tema que llenaba mi corazón: cómo levantarnos del fracaso y convertirlo, ese fracaso, en una bendición. En la enseñanza que hoy día he titulado Una noche de fracaso. Ahora, ¿por qué una noche? Porque muchas veces me han hablado del día. Ha sido un día negro, ha sido un día de fracaso, han sido días de fracaso. Una noche, ¿por qué? Porque la historia que te voy a contar se concentra en una noche de fracaso. Simplemente quise que quedara ahí el título, diga, aparezca en YouTube, Una noche de fracaso. Ay, ¿por qué una noche? Me llama la atención que sea una noche de fracaso y no un día de fracaso. Bien, si puede llamar tu atención y a tus amistades les puede llamar la atención, envíalo más tarde. Comparte esta predicación en unas horas más, cuando ya esté arriba en nuestro canal de YouTube, para que puedan revivirlo y recibir una palabra que sé que en este instante el Señor te llenará de aliento. Leo y te invito a que me acompañes para que veamos 3 consejos fundamentales para tener que levantarnos del fracaso y convertirlo en una bendición, en esto que he titulado Una noche de fracaso. Lucas capítulo 5 cuenta una historia de unos pescadores que tenían una expertise enorme en el mar. Y ese mar, precisamente, el mar de Galilea, ese mar que por mucho tiempo era su oficina de trabajo. Por lo tanto, manejaban muy bien los vientos, las profundidades, y por ende parece que olían los cardumen de peces cuando tenían que ir detrás de ellos. Expertos en el área tienen una noche de fracaso. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, que es el mar de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ella, le lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, note ese detalle, era de Simón. Simón Pedro ha sido como el protagonista de algunas semanas, le rogó que le apartase, o sea, que le moviera su barca de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, al dueño de la barca: boga mar adentro, rema hacia adentro y echa vuestras redes para pescar. Aquí hay un detalle de la escena, del contexto. ¿En qué contexto le está entregando esta ordenanza a Pedro? Respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, pescando, y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Es una hipérbole. Es como que si se rompiera, una exageración, porque eran muchos los peces. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Otra hipérbole. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Porque por la pesca que habían hecho
El temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, sus compañeros, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Una escena maravillosa. Usted dirá, pero eso es de día. No, el problema fue en la noche. El desaliento fue en la noche. El fracaso fue en la noche. Y cuando venía a mí este tema, creo profundamente que usted, como yo, en muchas ocasiones, por muy buenos pescadores que seamos, por mucha expertise que tengamos, por muy bien que nos esté yendo en algún área de nuestra vida, lo más probable, y si no acaso le apunto a muchos que están ahí, en este instante, han vivido durante la semana una noche de fracaso. Cuando pensaba en que el fracaso de Simón Pedro y de sus amigos, sus compañeros pescadores, fueron en la noche, me llamó tanto la atención y dije, ¿cuántas veces a las 3 de la mañana hay tanta gente desvelada sufriendo su fracaso? En el día nos maquillamos de alegría. Hola, ¿cómo estás? Sí, todo bien por acá, sí. Vivimos un tiempo en la oficina, en el trabajo, en las redes sociales, ¡pum!, la fotografía. Vivimos cuando nos topamos, que de igual manera se puede salir al mall o se puede ir a la ciudad y nos topamos con nuestros amigos, a veces con el mismo equipo de trabajo, acá, nosotros, las mujeres en Sion, en cualquiera sea el escenario en donde tú compartes con tus amistades. Muchas veces maquillamos en el día una aparente alegría cuando hemos estado y estamos en pleno fracaso, viviendo momentos difíciles. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nos encontramos con el Maestro y nos damos cuenta, y Él se da cuenta que estamos en una situación difícil, dolorosa y llena de fracasos. Aquí, en esta escena, estos hombres no habían pescado nada. Por ende, lo que estaban haciendo era lavar sus redes. Jesús llega a la orilla del mar de Galilea, o al lago de Genesaret que aparece aquí, que es el mismo. Ese lago era muy, muy profundo. Y de hecho es uno de los más grandes, y es la supervivencia que existía en ese entonces en toda la zona, en la región. Estos pescadores era su único medio para subsistir, ellos en su carrera. Ese mar, como bien decía introductoriamente, lo conocían de memoria. Pero habían fracasado durante la noche y Jesús llegó ahí, en esa escena. Y lo primero que hace, al ver el gentío que le seguía y ver a unos pescadores, porque dice que los vio a esos pescadores que bajaban de sus barcas, pero sin nada en sus manos, y él se acerca a ellos. Es impresionante, porque se acerca a Pedro, a Simón, que hasta ahí no había recibido a Cristo en su vida. Por favor, quiero dejar eso como un gran detalle. Pedro aún no entregaba su vida a Dios, no seguía a Jesús. Hasta ahí era como muchos de ustedes, oyentes solamente. Vamos a ver, me dieron el link, apareció aquí, lo voy a ver, ¿qué puede suceder? Este Pedro, en esas condiciones, junto a sus amigos, solamente lavaba las redes. ¿Por qué? No había nada en esas redes. Y solo había que lavarlas. No había nada más que hacer. Y ahí comienza una escena súper importante, porque Jesús entra en acción, comienza a predicar, termina de entregar un mensaje que Dios tenía en su corazón y se lanza a las personas que efectivamente, por lo menos en ese instante, había una evidencia, tenían un tiempo de fracaso. Yo desconozco esta mañana cuáles pueden ser tus otras aflicciones, pero hoy día Dios viene a tratar a aquellos que se sienten fracasados. Cualquier área de tu vida. Si sientes que hay un fracaso económico, se quebró nuevamente la relación familiar, fracasó, siente que fracasaste nuevamente en tu tiempo, en la decisión de la universidad, cualquiera sea, el primer consejo que te quiero dar esta mañana por medio de su palabra es la que Jesús le dice en el versículo 4. Cuando todo estaba terminado, se baja de la barca y le dice:
boga mar adentro. Número 1, ir hacia las profundidades. Sí, hacia las profundidades. Ahí había un detalle importante, y yo no lo creo que haya sido una casualidad de que Dios lo haya dicho. Si le dijo a Pedro algo importante de lo que ellos supuestamente habían hecho, lo vuelve a invitar al fondo del mar, al medio del mar, hacia adentro del mar. Y eso de bogar mar adentro es remar nuevamente hacia adentro. ¿Por qué? Lo que Jesús le está invitando a Pedro es a dejar la superficialidad de la vida. Hay que ir a lo profundo. Y aquí es donde yo tomaba algo muy importante y decía, ahí está. Uno de los problemas importantes por qué la gente no logra tener la capacidad de remontar de sus fracasos, de salir de sus fracasos, ya sean empresariales, laborales, familiares, emocionales, espirituales, porque aquí hay tanta gente que vive un momento del Evangelio y más tarde, ¡pum!, que se derrumban y permanecen tanto tiempo en la depresión, en la desolación espiritual, en la angustia. Y es justamente, ¿por qué? Porque no vuelven adentro, a lo profundo, a las profundidades. Mire, Jesús ve en Pedro y en ese equipo que estaban siendo demasiado inmaduros. Y usted dirá, ¿por qué lo invita a la profundidad? Hay un detalle importante. Pedro pescaba de noche. ¿Y sabe por qué de noche? Porque en el día los peces huyen de la orilla de la ribera por el ruido de las personas, por la luz que es muy profunda, que la luz entra hasta la orilla, ellos buscan la oscuridad, el pez busca la oscuridad para poder desarrollarse, pero en la noche el pez sale a la orilla del mar y se acerca más a la orilla para tener que alimentarse y no hay mayores problemas. Entonces ahí, la pesca la hacían ahí, a la orillita. Generalmente no entraban tan profundamente y Jesús sabe porque venían llegando y estaban lavando las redes en el día. Entonces Jesús percibe algo que durante mucho tiempo su trabajo lo hacían de manera superficial en comparación al inmenso mar de oportunidades que existía. Mire, yo en muchas ocasiones he fracasado en mi vida empresarial o en proyectos de emprendimiento. Como también he fracasado quizás en las amistades, como también en alguna ocasión también fracasé en algún romance. Pero ¿sabe qué usted? Hay algo que un día comprendí, y sobre todo en la vida laboral y económica, que yo tenía que ahondar mucho más allá de la primera o de la última experiencia que había tenido. Yo decía y miraba ese mar. Un día me paré, empecé a mirar ese mar y dije yo, aquí hay algo más adentro que yo no he experimentado. Y si hoy día usted ve que todo eso se derrumbó, como dice un himno por ahí, o una canción, todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Si a usted se le está derrumbando algo y hoy día te tiene en la angustia, en el dolor, te quiero invitar, así mismo como Jesús le dice, ir hacia la profundidad. Deje de pescar en la orilla. Deje de ser tan superficial. Quizás lo que Dios está diciendo y está tocando tu corazón es que usted tenga que ir a la raíz de su problema. No gano plata, nadie me contrata. ¿Por qué? Siempre estás dependiendo de que tu mamá te busque trabajo. De que tu papá busque trabajo. A mí nadie me ama, no sé, tío, parece que voy a quedar solo toda la vida. Pero por último, lávate los dientes. Peínate, báñate, cámbiate ropa, vete mejor. A veces yo veo chicos que, por Dios, que yo creo que ni el perro le movería la cola. Y quieren más tarde tener una chica. Proyéctate. ¿Qué tienes para ofrecerle a una tipa, a una niña que tiene 22, 25 años? Si no le trabaja un día a nadie, no tiene ni siquiera la cama. Ve más allá, hombre. Ve más allá, pastores, aquellos que dicen, ¡ay, la pandemia! Ahí nos matamos. Si afortunadamente lograba juntar a 30 personas, ahora con esta cuestión, ¿cómo los voy a convencer? Proyéctate, hombre, ve más allá, en las profundidades. Pedro, con su equipo de trabajo, no pescamos nada. No fue mal. ¿Y Jesús por qué? Intencionalmente le dice, hey, boga mar adentro. O sea, anda hacia la profundidad. Miren,
Voy a leerle un pasaje, Proverbios 27, dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples, escúcheme bien, los simples pasan y se llevan el daño. Hay gente tan simple de vivir el Evangelio. Les viene una prueba y se derrumban de una. Cuando la palabra de Dios dice que tenemos que ser probados como el oro en el crisol. ¿Pero para qué? ¿Para destruirnos porque Dios es malo? No, compadre. Es lo que Dios quiere, es purificar tu vida para tener que probar esa fe y probar ese amor. Así que, si hoy día usted está viviendo un evangelio superficial, en donde quizás lo normal era que los peces se desplazaran hacia adentro durante el día, o hacia afuera durante el día, hacia adentro, tenía que ir a buscarse hacia adentro entonces la oportunidad. ¿Qué pasó? Hay gente que trabaja toda una noche y se cansa y termina, obviamente, ahí su tarea y no ve más oportunidades. Y hoy día le digo, si usted eligieron no, ¿sabe qué? Vea más adentro. Salga de ahí, de ese fracaso, salga de esa noche de fracaso y empiece a mirar el día como una oportunidad de victoria. Si la vida no termina en esa noche, hay un día el cual puede ser, y así sucesivamente. Trate de buscar, proyéctese, busca más allá, anda mucho más profundo. Mire, hay algo que me llama la atención del libro de Hebreos cuando nos dice, por medio del escritor, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando, escuche bien, brotando una raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Sabe por qué mucha gente, no solamente él es amargo, no solamente él es un amargado o una amargada, sino que peor aún, estos amargados amargan a los demás? Porque nunca han arrancado su amargura y lo hacen de manera superficial, pescando siempre en la orillita. Si me llega, bien. No hay mayores esfuerzos en esa acción. Y ahí está el problema. Usted comienza a vivir un cuadro de amargura, de dolor, y quiere que todos tengan esa misma amargura. Es como cuando a mí se me murió mi mamá. Y veía por las calles gente reírse. Y yo iba camino a tener que dejar a mi mamá al cementerio. Y yo decía, pero ¿cómo esta gente se ríe si mi mamá se murió? ¿Qué tiene que ver mi amargura con ellos? Usted comience a hacerse responsable de esa amargura y decir, yo puedo salir de esto. ¿De qué manera? Primer consejo, busque en la profundidad, aquí de su corazón. En este pasaje de Hebreo, si hay una amargura en ti, tienes que ahondar en tu corazón, porque las raíces están bajo la tierra. Hay mucha gente que corta el pecado, porque el pecado es un fruto. El tronco es la maldad y las raíces son la iniquidad. Deje de andar cortando el fruto en cada domingo. El Señor llenó mi corazón y usted se goza, se llena un día como hoy. Pero el pecado te va a aparecer en la noche. Te va a aparecer mañana. ¿Y qué vas a hacer ahí? Me apareció otra vez el pecado. Sí, porque el pecado es un fruto. ¡Plum! Sale. Lo que tienes que hacer es ahondar, entrar a tu corazón, cavar. Es un esfuerzo mayor. Y ahí arrancar. Así que, primer consejo, vaya a las profundidades. Ir hacia la profundidad. Eso es lo que Jesús le dijo. Nuevamente, pero ahora no hasta la orilla como lo haces en la noche, sino ahora mucho más adentro. Segundo consejo, que te hará salir de esa noche de fracaso y transformar esa misma noche en una bendición, que el cansancio no te venza. Segundo gran consejo, que el cansancio no los venza. Fíjese y acompáñeme al versículo 5. Respondiendo Simón le dijo, cuando Jesús le dice, vamos hacia adentro, él dice, maestro, toda la noche, escucha esta palabra, hemos estado
trabajando. Ellos no flojearon. No se sentaron a la orilla del mar y se echaron a dormir mientras los pescados subían, esperando que subieran a la red. No, trabajaron. Y nadie discutía aquello. ¿Que trabajaron? Trabajaron. Pero nada hemos pescado. Esa fue la exclamación de él. El versículo 5 nos deja en evidencia la condición física y psicológica de Simón y de todos sus amigos. Más aún así, en esa calidad, toda la noche trabajar. Yo no sé si alguna vez ustedes han trasnochado. Los chicos que están acá en el equipo saben muy bien de lo que hablo. Son tan buenos para trasnochar. Y así muchos más también que serán muy buenos para trasnochar. A veces es probable que algunos de los que están con nosotros hoy día, el sábado pasó toda la noche ya en velas, ya sea por preocupaciones o simplemente por algún problema o porque tu trabajo así lo ameritó. Qué terrible es trasnochar. ¿Qué es lo que uno más quiere hacer al otro día una vez que ha trasnochado toda una noche? Bien, respondiste ahí. Dormir, descansar. Lo más que aparece es una almohada y un colchón. ¡Ay, mi camita!, dicen algunos, ¿cierto? Y corremos a ese lugar de descanso. Dormir, descansar. Y estos tenían la perfecta oportunidad de haber hecho lo mismo. ¿Por qué no? Legítimo, toda la noche trabajamos. Evidencia física, cansancio. Evidencia psicológica, depresión. Deprimidos por toda una noche. ¿Y sabe por qué? Porque si no pescaban, no pagaban. No tenían para vivir, para pagar, porque todos los peces no iban a la casa, mi amigo, de estos pescadores. Porque gran parte de ese botín se tenía que ir a pagar los impuestos de Roma. Por eso es que Pedro era un celote. Pertenecía a una de los movimientos protestantes de aquel entonces. Era sindicalista de todo el equipo de pescadores. ¿Por qué? Para tener que defender justamente ese abuso que existía del gobierno romano. Y ahí, en esa situación, cansados, deprimidos por la situación, lo más que uno quiere es ir y dormir y tratar de dormir y descansar. No hay nada más. ¿Estás cansado? El fracaso te cansa. Eres de aquellos que esta semana no fue la mejor. Y si esta semana no ha sido, te tengo una buena noticia. Más de alguna de las próximas semanas vas a sentirte fracasado. Qué rico. Vas a perder el trabajo. Pero pastor, ¿qué está diciendo usted? Se supone que es una palabra de aliento. Te estoy entregando el consejo. ¿Estás cansado de que han pasado 2 o 3 semanas que parece que Dios ya no toca tu corazón? Y que lo que sentiste la primera vez que llegaste a su presencia, a sus brazos, hoy día ya no lo sientes. Estás deprimido, lavando las redes de tu vida espiritual y diciendo, no hemos pescado nada. Es de aquellos que ora 1, 2, 3 veces y viene una crítica a decir de que si usted está frío, usted no alcanza las cosas, no es porque no has tirado currículum, no porque no has buscado trabajo, no es porque no has levantado un proyecto en tu vida, no porque no has intentado remediar las cosas con tu familia. No estoy criticando eso. Es más, yo creo que tú has estado trabajando toda una noche, a pesar de que lo hiciste a la orilla nomás, superficialmente, no tan profundamente. Pero ¿sabes qué? Esta gente estaba cansada y en su cansancio legítimamente tenían que irse a dormir. ¿Y sabes qué hicieron? Se quedaron escuchando la palabra del Maestro. Si hay hoy día alguien cansado aquí, esta mañana, y por supuesto que no llegaste, estoy lleno del Espíritu Santo, que me escucha, ahora quiero una palabra de Dios, vamos pastor, láncela, que aquí estamos. Si eres de aquellos que no llegó así esta mañana, y le hablo a aquellos que hoy día llegaron y se sentaron, vamos, voy a ver otra vez a este flaco, a ver si me alienta. Escuchaba de alguien que se amaneció viendo mis prédicas hace unos días atrás. Se amaneció, me decía, vi 6, terminaba de ver una y me llenaba, me alentaba. Terminaba de leerla y el diablo que me llegaba a tirar al oído. Y yo ponía otra al tiro para tener que alentar. Y me volvía a alentar mientras escuchaba la palabra. Se terminaba el video, me decía, y se metía el diablo otra vez, decía conmigo. Y volvía a poner otra. Qué bueno, dije yo. Como está el diablo al servicio
de nosotros para que él pueda escuchar esta palabra. Y lo alentaba una y otra vez. Y en todo aquello, mientras él vivió una gran lucha, él no se cansó esa noche de dar esa pelea. Si usted llegó cansado y está aquí, ¿sabe qué? Bienvenido. Te quedaste escuchando una palabra. Hay mucha gente que un domingo llega cansado y pudiendo haber soltado las redes e irse a su casa y haber dejado al maestro hablando ahí. Si estás aquí, porque hay gente que se cansa, hay gente que se aburre y ¿sabe qué hace? Se duerme. Son las 11 de la mañana, desperté a las 12 y no se conecta con nosotros. Y peor aún, ni siquiera va al video que queda ahí en nuestro canal. Porque ya lo pilla el lunes y tiene que empezar a trabajar y empieza a vivir su vida de trabajo. Si el cansancio te vence y no te permite escuchar al maestro que está predicando, te lo vas a perder. Para salir de ese fracaso y convertirlo en una bendición, tú tienes que no dejarte vencer por ese cansancio. Vemos aquí la sinceridad de Pedro al decirle a Jesús: Maestro, toda la noche hemos trabajado. Es como si dijera: pero Señor, ¿tú no sabes que ha sido una noche de fracaso? Y por supuesto que Jesús lo sabía. ¿No le llama la atención a usted que aún así, él sabiendo, le haga esa invitación absurda para algunos? El problema está en que muchas veces nosotros nos quedamos con la última frase: no hemos pescado nada y por lo tanto no voy a pescar nada nunca más. ¡Qué deprimente pensamiento! Muchos piensan así. Si me fue mal, ya no, todo me fue mal. El Señor no me usó, nunca me va a usar. Recuerdo cuando hicimos el primer evento en la pista atlética del Estadio Municipal de Chepic. Nuestro primer evento masivo. 5 millones de pesos en efectivo tirado sobre la parrilla, más todo lo gestionado, como 7 millones de pesos. Un tremendo escenario, con una banda gigantesca, con músicos que habían ido al Festival de Viña y estaban conmigo ahí predicando. Me subo al escenario y habían como 20, 30 personas allá abajo. No había más. Y como para encima de la pista atlética sabían como que habían 5 o 6 más. Y yo creo que eran más los familiares y amigos que habían ido a empatizar con nosotros. Y nada más que aquello. Me derrumbó esa noche. Fue una noche para mí de fracaso. De hecho, dije en mi corazón: no vuelvo a hacer nunca más esta cuestión, porque para andar causando vergüenza, prefiero no avergonzar el Evangelio. Y me quedo más cómodo en mi casa. Y el Señor me decía: boga mar adentro. Y luego me decía: que el cansancio no te haga perder esta bendición. Que el cansancio no te venza, Moisés. Escucha mi voz. Escucha mi voz. Si hay alguien cansado esta mañana, no te vayas a dormir. No te vayas a descansar. A ti te digo, no te vayas a descansar. El Señor tiene una palabra para ti en este instante y no va a dejar. No digas: no me resultó y por lo tanto no lo voy a hacer más. No sirvo para esto. Si has dicho aquello, ya no puedo más, y que el Evangelio no es para mí, y si alguien está con un proyecto empresarial o un emprendimiento y no puedo más, ¿sabes qué? Vuelve a repetir, obedece a la voz de Dios que te dice: vamos nuevamente a la acción. Vamos a repetir nuevamente la acción. ¿Sabes por qué? Porque es necesario generar el contraste. Nadie se ha preguntado por qué a Jesús se le ocurre tener que volver a invitar al mismo lugar. Si ya habían pescado, si habían hecho muchas veces aquello. Y quizás en más de una ocasión Pedro había tenido un momento ya de fracaso, como también de mucha victoria. Quiero decirle aquello que habían mañanas que llegaban con todo el botín, pero esto sobrebordaba las expectativas de estas personas. Esto era algo sobrenatural de lo que habían vivido. Nunca habían vivido algo tan grande, una pesca tan grande. El cansancio no los venció y lograron recibir una palabra. Si a usted lo vence el cansancio, le va a pasar lo mismo que a algunos les pasó en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llegó hasta ese lugar. Algunos se fueron, sino todos se quedaron. Por eso que Jesús le recomendó a sus discípulos: no se muevan de ahí. ¿Por qué? Porque iba a venir el cansancio y iban a querer moverse. Hay gente que se va, mi amigo.
Hay gente que se ha ido, y no solo de Sión, se ha ido de su presencia, se han cansado y se han ido, y se han perdido la mejor invitación de su vida. Vuelve a repetirlo. Y no te lo está diciendo un amigo, no te lo está diciendo el alcalde, no te lo está diciendo el presidente. El que te dice, vuelve a repetir la acción, es Jesús. Pero si tú te mueves y te cansas, la voz de Dios es la que te pierdes. El consejo de Dios es el que te pierdes. No te canses y te vayas. Estos hombres, a pesar del cansancio de toda una noche trabajada, se quedaron ahí, no siendo creyentes, pero sabían que ese maestro venía haciendo estragos. Era el principio del ministerio de Jesucristo, recién comenzando. Estoy en el capítulo 5 de Lucas, recién en el 5. Y Lucas cuenta la genealogía completa. 2 capítulos anteriores, recién Jesús ya venía. No era tan famoso, pero Pedro ya había escuchado de él. Y lo vio ahí, al artista. Y dijo, lo voy a escuchar. Estoy cansado, pero aunque cabecee, lo voy a escuchar. Lo escuchó y se ganó la mayor de las invitaciones. No solo lo escuchó, sino que le pasó su barca y le dijo, vamos, no te canses. Dios necesita hacer un contraste con nuestra vida. Así como el joyero toma ese rubí y lo pone en el paño de felpa oscuro, para que tú y yo podamos apreciar el nivel de joya que queremos comprar. Asimismo Jesús hizo ese contraste. Te fue muy mal, te irá muy bien. No te canses. No te canses. En ese instante Pedro tiene uno de sus momentos más brillantes y él exclama una palabra que nos entrega el tercer consejo. Dice él, mas en tu palabra echaré la red. Anula sus capacidades. Tercer consejo, obedezca a su voz, a la de Dios, no a tus capacidades. Aquí mucha gente fracasa porque se apoyan en su propia prudencia, dice el proverbio, en sus capacidades, en los años de universidad, en que yo soy el papá, en que yo soy el pastor, en que yo sé muy bien lo que estoy haciendo. Llevo años en esto, me van a enseñar ustedes. Es más, ni siquiera lo ves con los demás, sino que a ti mismo te comienzas a autoingerir heridas en el alma diciendo, pero ¿por qué? ¿En qué minuto como tan tonto? Si yo sabía hacerlo. Sí, usted sabía. Usted sabía. ¿Sabe qué tiene que hacer? Meter a Dios ahora. Ellos eran buenos para pescar, eran excelentes en la pesca. Todos los conocían. El problema es que durante esa noche no había sido la voz de Dios que le había dicho, tira la red a este lugar, hasta este lugar. A my way. Muchas veces nosotros vamos a nuestra manera. Es mi manera de vivir el Evangelio. ¿Cuánta gente ha escuchado? Sí, yo creo en Dios, a mi manera. ¿Y cuál es esa manera, digo yo? Yo llevo años, y no quiero lanzarle mi título por encima, pero llevo años estudiando la Biblia, estudio teología, y vivo en mi vida es leer la Biblia, estudiar ahí. Me encanta la filosofía intrínseca que están en ella para tener que ordenar la conducta del ser humano. La aplico en todas las áreas y en todos los lugares donde estoy. Hoy día con mis compañeros y con mis profesores aplico mis temáticas que son valóricas. Y créame de verdad que no tengo y teniendo tantas otras creencias ahí en el aula virtual de clases que han impactado con mi propuesta ante una temática. Y no tengo necesidad de decir, yo soy pastor. No, simplemente es mi pensamiento en donde yo ordeno mi vida. Y créame de verdad que es la mejor que hemos podido disfrutar. Yo creo que es lo mejor que existe. Tener a Cristo lo tiene todo. Cuando pensamos en esto, es cuando yo digo a alguien, ¿por qué no metes a Dios en tus proyectos? ¿Por qué no pones a Dios ahí en tu vida? ¿Qué tal si probamos con Él ahora? Si has probado con todo
Has probado con la droga, con el alcohol, con los buenos negocios, con la plata, con esto, con los buenos consejos, con lo académico, con estudios. Hay gente que se llena de estudios, les crece la pura cabeza así como ET, y me imagino que caminan hasta así, algunos que casi se dan de punta. ¿Por qué? Porque le meten estudia, hombre, para que se vaya en la vida, estudia, hombre, para que te vaya bien, estudie, que estudie. ¿Sabe qué les digo yo? Estudie, y una vez que estudie también, ponga a Cristo, escucha tu voz. Aquí estuvo la voz de Dios. ¿Qué demostración más grande de fe de alguien que no era parte del equipo de Jesucristo? Era un pescador que había tenido un fracaso en su vida, una noche de fracaso. Si usted es aquello, yo no le digo que sea evangélico, cristiano, que sea de Sion, no, usted. Si usted le ha ido mal, si usted tiene un área en su vida que ha estado fracasando, cada cierto tiempo, yo le digo, obedezca su voz y no a tus capacidades. Estaba en el principio del ministerio de Jesucristo y este hombre creyó en él. Pero lo que había visto Pedro ya alcanzaba para tener que saber cuán grande era lo que Jesús podía hacer. Que este Jesús de Nazaret tenía poder para tener que entregarle una mejor calidad de vida, por muy buen pescador que era. Le pregunto a usted, ¿por qué Jesús hace este milagro? Una pesca tan abundante. ¿Por qué hace de ese episodio tan terrible, una noche de fracaso, lo transforma en algo tan abundante? Porque eso nos dicen los versículos que siguen, que fue tremenda la pesca. Y aquí está directamente relacionado al sustento, a la economía de esta gente. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Qué querrá Dios enseñarnos? ¿O qué querría Dios enseñarle a estos discípulos, que todavía no eran discípulos, a estos pescadores, en esta noche de fracaso? Fíjese usted que creo que aquí hay un detalle importante y preciso. Los barcos estaban que se hundían, pero ¿sabe qué? No se hundieron. Si todo lo que hubieran obtenido fuera una muy buena pesca, quizás el doble de lo que hubieran sido en sus mejores pescas de la historia que habían hecho de sus vidas, entonces podrían haber pensado que había sido la casualidad o que habían tenido la fortuna de dar justo con ese banco de cardumen y encontramos aquello, esos grandes peces. Pero creo que ese hecho de que las barcas estaban como que se hundían nos muestra un principio muy importante de que el Señor puede llenar a alguien de bendiciones. Y aunque no acostumbro a predicar sobre esto, sobre un Dios que hace un trueque contigo, no es así, pero sí es verdad. Y si usted quería escuchar esta palabra alguna vez de mis labios, sí es verdad. Dios no es miserable. Dios no es pobre. De hecho, le tengo una buena noticia. La palabra de Dios dice de que es el dueño del oro y de la plata. Y pedidme a mí todo lo que quiera y será dado. ¿Sabe qué? Dios no quiere verlo a usted en una miseria. Y aunque hayas tenido noches de fracaso, hoy día yo traigo esta palabra para ti. Y mientras la estudiaba, la escribía, yo he sido muy fracasado en muchas áreas de mi vida. Y creí que mi vida iba a ser un fracaso. Cuando pensé en quitarme la vida en un cerro, por una quebrada, era por eso. En la casa en donde yo vivía en mis primeros años, 4 años, era la casa de mis suegros. No tenía ni un peso en los bolsillos. Todos salían a trabajar. Todos. Y yo lavaba los platos y le hacía un gallinero, le hice a mi suegra. Porque quería congraciarme y sentir que era hábil o servible. Pero veía que todos los ojos, yo pensaba que todos los ojos de la familia decían, pobre Karencita, con el tonto que se fue a casar. No tuve un padre que me diera estudios universitarios en ese instante. Tenía un par de redes y una barca. Y más encima, una noche de fracasos. Y un día me apareció Jesús.
me hizo y me dio los 3 consejos más maravillosos de mi vida como hoy día. Entra, Moisés. Entra. Hay algo más profundo. Hay algo más adentro. Y yo le creí. La palabra bogar es remar. Mira que estoy cansado, Señor. Estoy cansado, no tengo fuerza. Boga mar adentro. Porque me pides que vaya mucho más adentro. Si apurado llego hasta allí. Boga mar adentro. Y mientras empecé a remar en esta vida, sentí una fuerza sobrenatural que el que iba conmigo en esa barca me ayudaba. Y cuando sentí cansancio, quise escuchar la voz del maestro. Cuando otros se iban, yo me quedé. Tonto, pero me quedé. Y recibí la mejor invitación de mi vida. Y hoy día disfruto de cosas que nunca antes hubiese tenido de manera natural. Siento que lo tengo todo. Y tengo mucho menos que antes. No, ya no tanto. Tengo un poquito más ahora. Me ha ido mejor estos últimos meses. Pero ¿sabes qué? Hay algo muy importante. El apóstol Pablo dijo un día: sin embargo, en Filipenses 4, todo lo he recibido y tengo abundancia. Y agrega más tarde: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él sabe cuánto podemos tolerar, de la misma manera que sabía cuánto peso las barcas que estaban tan cargadas podían soportar. Esto me trae al corazón la palabra del apóstol Pablo a los Corintios: no os ha sobrevenido. Escúchame, tú, si estás cansado ahí, si tienes una noche de fracaso, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no os dejará ser tentado más de lo que podáis soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis resistir. Yo hoy día quiero invitarte a que puedas orar conmigo ahí donde tú estás. Y si estoy aquí, como para muchos un pastor exitoso, yo me siento así, es porque un día tiré la red a la derecha y pude acaparar tantos peces. Pero es como dice el último versículo: logré tener todo y luego seguí a Jesús. Yo te invito a seguirle. Que estas circunstancias de la vida no te hagan orgulloso, sino que a seguir a Jesús. Donde estás ahí, fracasado, te quiero invitar a tener la mayor de tus bendiciones, la mayor de tus pescas. Señor Jesús, oro por aquellos esta mañana que están siendo agobiados por el fracaso y queriendo anular y diciendo quizás: no he pescado nada y no pesco más. Si hay alguien que ha sido desahuciado por algún líder, por algún referente en su vida, que esta palabra lo levante y pueda encontrar en ti la mayor pesca de su vida. Yo bendigo tu vida en el nombre de Jesús.